Buenas noches, amado amigo, hermano, Dios te bendiga grandemente, recibe un saludo y un abrazo de bendición. Traemos un mensaje muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo para tu vida, y el mensaje que vamos a compartir hoy lo vamos a compartir bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra que el Señor regala en esta noche está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versos 7, 8 y 9. Y dice la palabra de Dios: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Buenas noches, Dios te bendiga, o buenos días en el momento que tengas la oportunidad de ver este video. El título de este mensaje es El arrepentimiento verdadero. Y ya estuvimos leyendo la cita. Queremos comenzar en esta noche dando un testimonio. El día 5 de junio, en la madrugada del 5 de junio, Dios me habló en sueños para gloria y honra de su santo nombre, y tuve una experiencia donde Dios me hablaba del arrepentimiento. Por eso el mensaje de esta noche es el arrepentimiento. Y en el sueño que Dios me daba, yo veía que había una entidad espiritual en forma de mujer, con cabellos desgreñados, que se movía en el aire, y salía de su boca un humo pesado que se extendía sobre el aire en una vasta extensión de tierra, y era un humo que venía de brujería. Ese humo caía sobre las personas en la tierra, y yo recuerdo que sobre mí caía, pero sentía que tenía el Espíritu Santo y no me sucedía nada. Sentía que era fuerte lo que caía. Veía que era un humo de brujería y de muerte que se lanzaba por esta entidad espiritual. Quiero decirte que en ese sueño el Señor me mostraba que yo le predicaba a mucha gente, a varias personas, bastantes personas, pero cuando ese humo caía sobre todo ese tipo de personas, en el sueño, como les decía, gracias a Dios no me sucedía nada, pero veía que personas que ya eran creyentes, que ya eran temerosas de Dios, cuando caía ese humo espeso de brujería, las personas se morían. Y yo no lo aceptaba. En el sueño decía: Señor, esto no puede ser. Esto no puede ser, porque ellos te han aceptado, ellos te han recibido como Señor y Salvador. Tu sangre está sobre esas personas. ¿Por qué ellos están muriendo? Y el Señor me habló en su infinita misericordia y en su infinita gracia, y me dijo: lo que pasa es que ellos no se han arrepentido en profundidad y verdaderamente. Por lo tanto, me decía el Señor, por lo tanto, la muerte todavía tiene poder sobre ellos. Una vez más le digo, por lo tanto, la muerte todavía tenía poder sobre ellos. Hasta ahí fue la revelación que Dios me dio, y por eso hoy traemos este mensaje con la necesidad de que la gente entienda lo que es un profundo arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. En este pasaje que leíamos, Juan el Bautista predicaba sobre un arrepentimiento verdadero al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero ellos se jactaban en su corazón de que eran hijos de Abraham, de que eran hijos de una promesa de bendición, y que por consiguiente ellos eran hijos de bendición. Hoy en día hay muchas personas, así como en ese tiempo para el pueblo de Israel, muchos decían que venían de la bendición de Abraham,
Mucha gente hoy en día asume y siente y cree dentro de su corazón que es hijo de Dios, así como ellos lo decían, pero Juan el Bautista le decía, raza de víboras. Había un concepto muy distante entre lo que ellos consideraban y lo que Dios consideraba de ellos. Y Juan el Bautista les decía, raza de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Y no digan en su corazón que ustedes son hijos de Abraham. No digan las personas en su corazón que son hijos del Dios vivo, cuando todavía no ha venido un arrepentimiento profundo en las personas. Gente que hoy en día ya ha conocido del Señor, o si tú tienes cierto conocimiento del Señor y sientes que Dios te ha limpiado de tus pecados, sientes que ya no estás en esa vieja vida, pero todavía te deleitas en el mundo y en las vanidades del mundo. Cuando hay personas que todavía se deleitan y todavía viene a la memoria los pecados pasados. Estoy hablando con gente que tiene cierto conocimiento de Dios. Gente que todavía se deleita y que todavía se complace en su recuerdo de las hazañas que antes hacían en el mundo. Quiero decirte que no has experimentado un arrepentimiento verdadero. Y si no has experimentado un arrepentimiento verdadero, si viene contra ti una obra de brujería, si viene contra ti un ataque del mismo enemigo, puedes morir. Puedes morir, aunque creerías que ibas a vivir. Porque esto fue lo que el Señor me mostraba en esa revelación. Hay gente que se deleita todavía en sus viejos pecados, que los vuelve chiste, que los vuelve broma, o que participa en chistes de doble sentido. Te queremos decir en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que si no te arrepientes en profundidad, si no repudias, si no cortas de tajo ese enlace con el pecado, la muerte todavía tiene poder sobre ti. Seas hombre, seas mujer, tengas un día buscando al Señor o tengas 20 años buscando al Señor. Solamente queremos traerte un mensaje para que tú lo disciernas de parte de Dios. Por eso, cuando dice ahí, haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento viene de cambio profundo, de una palabra griega que se dice metanoia, que es un cambio profundo, un cambio de pensamiento y un cambio de actitud profundo, un camino nuevo. Por eso, si no has escogido el camino nuevo, si todavía estás en el camino viejo, todavía la muerte tiene poder sobre ti. Una vez más te digo, el arrepentimiento digno es un arrepentimiento en silicio y ceniza. Esto quiere decir que yo no quiero revolcarme más con el viejo hombre. No quiero participar más de mi viejo pecado. No quiero tener más relación con él. Quiero cortarlo porque algo nuevo ha venido a mi vida. Cristo ha venido a mi vida. Miren, es un rechazo de tajo, es un repudio de esta vieja vida. Si todavía tu corazón se mueve con las canciones con las que bailabas para el mundo en otro tiempo, si todavía tu corazón se mueve en las cosas que a Dios no le agradan y dices que estás en el camino del Señor, dices que estás caminando con el Señor, pero todavía tu deleite está en las cosas que hacías, todavía la muerte tiene poder sobre tu vida. Y para finalizar, vamos a compartirte Hechos de los Apóstoles 3 del 19 al 20. Dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Así que vive un verdadero, en conclusión, vive un verdadero cambio. Vive una verdadera metanoia. Vive una verdadera transformación en Cristo Jesús. No puedes comer, como dice la Escritura, de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Tienes que realmente rechazar esa vida para que la muerte no tenga poder sobre tu vida. Este es el mensaje para compartirte en este momento. Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Vamos a pedirle perdón al Señor. Si tú eres una de esas personas que todavía se deleitaba, vamos a hacer una oración pidiéndole perdón al Señor
para que Él renueve este camino y te recuerde en este momento que tienes que nuevamente volver a la senda antigua. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos perdón por vivir una vida doble, por vivir ambigüedad, por vivir tibieza, por vivir doblez de ánimo. Señor, tu camino es un camino de poder y un camino de fuego, un camino de gracia y de misericordia, un camino de santidad, Señor. Por eso, perdónanos en esta hora. Ora con nosotros, perdónanos en esta hora. Y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a vivir una vida de verdadera santidad y de verdadera conversión. A ser un verdadero discípulo tuyo. A no vivir en la religiosidad, más bien a vivir en una vida de un discípulo de Jesucristo. Para que cuando el enemigo quiera venir contra nosotros, nosotros estemos firmes. Padre, perdónanos y haznos unas nuevas personas, unas nuevas criaturas. Renueva nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En tu santo nombre, Dios. Amén. 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 Bueno, mi hermano, mi amigo, espero que este mensaje de verdad haya llegado a sus vidas. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que el limpio, límpiese más. Amén. Entonces nos toca limpiarnos todos los días. Todos los días hay que llegar a esa intimidad con el Señor y decirle: Señor, yo quiero que limpies mi vida, que cada día, Señor, me afirmes más en tus caminos. Dios te bendiga. Cristo viene y Cristo te ama. Amén. Bendiciones.